La Voz del Derecho presenta Protagonistas de la Paz. Un espacio de análisis, reflexión, crítica y contenido sobre la realidad colectiva. Realizan, producen y conducen Valentina Erazo, Andrea Ospina y Santiago Forero. Protagonistas de la Paz. Le damos la bienvenida a toda nuestra audiencia a un nuevo programa de los Protagonistas de la Paz. Un programa comprometido con la visibilización de opiniones y vivencias en torno a la construcción de paz y la justicia transicional. Una apuesta de sensibilización a la opinión pública, a la academia, a los movimientos sociales y al Estado, sobre la importancia de incluir en los debates jurídicos, sociales y políticos las diferentes voces y visiones, como parte de un ejercicio democrático e incluyente. Como acostumbramos, todos los martes a las 6 de la tarde, con repetición los miércoles a las 12 a.m. y a las 7 a.m. Hoy, en un programa muy especial, vamos a hablar sobre la reparación colectiva, un camino hacia la paz y la reconciliación, para lo cual nos acompaña una invitada muy especial, una persona que ha estado muy de cerca en todo este proceso de la construcción de paz y a la que estamos muy contentos de presentarle a toda nuestra audiencia y que nos acompaña hoy. Paula Gaviria, ¿cómo estás? Hola, Santiago, gracias por la invitación, a ti y a Andrea y Valentina. Muchas gracias por acompañarnos. Paula es exconsejera presidencial para los derechos humanos en Colombia. Ella es abogada, especialista en periodismo de la Universidad de los Andes, con estudios de posgrado en la opinión pública y marketing político. También estuvo varios años a cargo de la Unidad para las Víctimas, esta entidad tan importante para este proceso y que ahora estamos empezando a mirar todos sus esfuerzos. Paula, primero que todo, pues difícilmente en Colombia podemos encontrar tal vez un referente tan importante, una persona tan comprometida con el tema de las víctimas, los derechos humanos y la construcción de paz. No en vano, durante años estuviste liderando pues entidades cabeza de cada uno de estos sectores, derechos humanos y la Unidad para las Víctimas. Quisiera que le contaras un poquito a nuestra audiencia cómo ha sido esta experiencia, cómo ha sido tu acercamiento a estos temas, cómo tu trabajo desde la sociedad civil también ayudó a este tránsito hacia lo público y cómo destacarías lo más representativo de este trabajo. Bueno, yo creo, Santiago, que tiene que ver un poco todo el proceso pues de carrera profesional. Yo empecé, me gradué de la universidad y hice pues la práctica en la Corte Constitucional. Después seguí trabajando allí 5 años. Posteriormente estuve en la Defensoría del Pueblo casi 5 años también. Después estuve como pues miembro de sociedad civil en una fundación, la Fundación Social, y desde ahí trabajamos, y lo recordaba hoy hablando con una experta que vino también, como muchos vienen a preguntar por el proceso colombiano, ella está trabajando ahorita en Nicaragua, preguntaba como por el origen y pues aquí empezamos el trabajo fuertemente haciendo incidencia en lo que en su momento fue la Ley de Justicia y Paz. Los primeros escritos, los primeros análisis sobre los derechos de las víctimas y la necesaria inclusión de sus derechos en cualquier discusión y análisis sobre temas de justicia transicional y paz. Empezó un poco desde ese trabajo de la fundación, sacamos muchos textos sobre el tema y posteriormente en la incidencia legislativa pues identificamos que había un proyecto de ley que hablaba de las víctimas, que era pues un clamor de muchas organizaciones y muchas víctimas durante muchos años que no habían visto satisfecho con Ley de Justicia y Paz, porque era una ley que favorecía la reintegración de excombatientes, pero no estaba, su foco no estaba puesto en las víctimas. Entonces nace como esta esperanza para tantas víctimas que durante tantos años estaban esperando pues que fueran reconocidas por una ley. Acompañamos el proceso de construcción de esa ley llevando a los congresistas al territorio, hicimos unas audiencias públicas para que las víctimas participaran de la tal vez ley más importante para ellas. Esa ley, desafortunadamente, ese proyecto de ley no alcanza a ser ley en el gobierno del expresidente Uribe, y finalmente el presidente electo en su momento, Juan Manuel Santos,
pues asume las banderas de las víctimas, presenta el proyecto de ley en octubre del 2010, que se vuelve finalmente ley de víctimas en junio del 2011. Y me llama él y me pide que lo acompañe en la tarea titánica de sacar adelante, pues tal vez una de las leyes más importantes de los últimos años en Colombia, a través de hacerme cargo de la Unidad para las Víctimas, que es la entidad eje de la implementación de la ley, junto con la Unidad de Tierras y el Centro de Memoria Histórica. Paula, entrando un poquito en materia con el tema de hoy, que la idea es que podamos abordar, quisiéramos que fuera mucho más tiempo, pero abordar el tema de la reparación colectiva, que tiene mucho de hondo. Los conflictos armados a lo largo del planeta pues han dejado y continúan dejando muchas víctimas. Los procesos de justicia transicional en efecto buscan diferentes fórmulas para repararlas. Algunos hacen énfasis en las comisiones de la verdad, otros en búsqueda de personas desaparecidas. Todo esto acompañado incluso de comisiones con el fin de hacer recomendaciones a los gobiernos y a los estados para repararlas. Incluso Colombia se caracteriza tal vez por ser un ejemplo a nivel mundial en cuanto a su integralidad y, digamos, las grandes metas que se ha puesto en este proceso. Específicamente, hoy que queremos abordar este tema de reparación colectiva, ¿cómo podríamos explicarle a nuestra audiencia las necesidades que plantea la reparación colectiva? ¿Cómo surge? ¿Cómo se construye esta política pública? Pues sabemos que esta ley 1448 hace un reconocimiento del conflicto armado, hace un reconocimiento de las víctimas que ha dejado este conflicto, pero específicamente cómo llega a la reparación colectiva, que parece ser un concepto y, digamos, una idea de reparación novedosa. Creo que es importante recordar a todos los oyentes que en esa ley de justicia y paz se hicieron esfuerzos importantes por incluir esa visión de las víctimas. Y uno de esos esfuerzos fue que allí había un referente ya de reparación colectiva. La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación en su momento inició el proceso. Inició el proceso con 8 casos que, digamos, avanzaron de manera diferente, y cuando ya empezamos el trabajo de incidencia legislativa, pues ocupa un lugar muy importante la reparación colectiva en ese proyecto de ley, finalmente en esa ley, entendiendo que las afectaciones, los daños no han sido solamente a personas, inclusive eso que hay que restaurar, eso que hay que reconstruir después de un conflicto tan prolongado en donde han participado pues todos los actores y ha impactado a toda la sociedad, pues tiene que ver también con esos daños a comunidades y a colectivos, y no enfrentar eso, no afrontar eso, pues dejaría cojo el proceso de transformación al que le apuesta un proceso de justicia transicional. Entonces, Ley de Víctimas tiene una referencia importante al tema, y nosotros en la puesta en marcha de la Unidad para las Víctimas le dimos toda la importancia, entendimos que era central. Estudiamos mucho los casos de la Comisión Nacional de Reparación porque estamos convencidos, yo soy una convencida, que uno construye sobre lo construido. Claro. Y ahí había una experiencia importante, unas expectativas de esas víctimas, un trabajo que se había hecho con juicio, y empezamos a ampliar un poco el alcance y a generar pues unas estrategias de llegada a donde estaban las personas, donde estaban los colectivos, con un énfasis creo que muy importante para la construcción de la paz, y fue también abordar los daños ocurridos no tanto a territorios y comunidades específicas, sino a colectivos sociales y políticos que claramente han sido profundamente afectados e impactados por el conflicto despiadado y prolongado. Entonces, entramos a definir una ruta, entramos a capacitar un equipo, entramos a estudiar experiencias comparadas, que no había muchas, había una experiencia importante en Perú, de algo de eso aprendimos, pero realmente estábamos haciendo camino. Al andar, creo que se logró una institucionalidad comprometida con el tema, que entendió sensible obviamente la realidad del país, y arrancamos, y creo que el impacto de ese proceso es evidente, y
y obviamente en un contexto de tanta masividad y con unas afectaciones tan profundas, pues el proceso está todavía a medio camino y vale la pena darle toda la importancia. Paula, y quizás esos primeros años de implementación de esa ley 1448, específicamente en temas de reparación colectiva, debieron ser bastante difíciles, ¿no? Porque empezar de cero es una política pública reconociendo un conflicto armado de tantos años. ¿Cómo fue esos primeros años de implementación? ¿Cómo ha sido también ese transcurso? De pronto, casos emblemáticos que nos quieras contar y cuáles consideras son sus principales retos de aquí para adelante. Recordemos que la implementación de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras en junio del 2011, que realmente empieza su implementación en enero del 2012, se está implementando en medio de un conflicto que todavía existía en ese momento en Colombia. Estábamos todavía sin conocer mucho sobre la existencia de una negociación, lo vinimos a saber al final, casi terminando el año 2012, y nos involucramos ya en el proceso hasta el 2014. Pero entonces lo estamos haciendo en un contexto de profunda desconfianza, principalmente en el Estado, pero también entre las personas y las comunidades, entre ellas, un proceso de un conflicto que persiste, donde todavía hay miedo, con una combinación, digamos, muy compleja, y es una altísima expectativa de las víctimas. Entonces, el abordaje pues fue llegar a unas comunidades a iniciar procesos de sensibilización frente a la posibilidad de volver a confiar, de volver a creer, de poder iniciar procesos de acercamiento, obviamente voluntario, porque no podemos forzar a nadie a iniciar este tipo de procesos, y a comprometernos un poco en la mirada de las víctimas que abordamos en la Unidad para las Víctimas, es de ellas como sujetos políticos y sujetos de derechos que tienen pues la opción de escoger. Y aquí es muy importante la autonomía, es muy importante que estos sean procesos en donde las comunidades, los colectivos, los grupos se comprometan también a avanzar en su proceso. Es un Estado que va de la mano, no es un Estado que la sustituye, un Estado... Una corresponsabilidad. Hay una corresponsabilidad, claramente, y una voluntad que tiene que ser pues política por parte del Estado, pero de quienes van a avanzar en su proceso. Entonces, creo que hay un primer tema que se abordó, y tal vez ahí estaba como radicaba la mayor dificultad, era enfrentar esa profunda desconfianza y miedo de esas comunidades y esos colectivos. Obviamente con unos equipos profundamente comprometidos, sensibilizados, capacitados, y ahí fuimos avanzando y fuimos aprendiendo de la experiencia de un sujeto, de otro, entendiendo que ninguno era igual a otro, que los contextos siempre han sido pues diferentes, y sobre todo las capacidades de esas comunidades son diferentes. Cada uno ha afrontado la violencia de manera particular. Claro. Y obviamente la dimensión institucional. No solamente la Unidad para las Víctimas pues tiene la responsabilidad, o sea, la unidad no representa a todo el Estado ni puede sustituir a todas las entidades del Estado. Aquí hay una corresponsabilidad sí también de entidades territoriales, de pues un amplio espectro de la institucionalidad colombiana que tiene responsabilidades en la restitución de esos derechos y en la transformación. Un sistema que pues el sistema de víctimas, en donde pues también tocaba generarle a las instituciones la sensibilización que igual había que hacer con las víctimas para que entendieran esos funcionarios y funcionarias que era su obligación también atender esos daños y caminar de la mano de esas víctimas. Y eso es todo un reto, ¿no, Pablo? Ahorita que hablamos como de esa corresponsabilidad, por un lado, las comunidades volver a confiar pues en un Estado que para ellas de alguna manera había estado ausente, y también al interior del Estado, las instituciones empezar a articularse, reconociendo un conflicto que se había, digamos, negado durante años. También me imagino que a nivel interno, en ese sistema, como esa confianza institucional también fue algo complejo, que a veces uno piensa que es más fácil
pues llegar a las comunidades, o más difícil, pero al interior del propio Estado también tiene que haber como una transformación que a veces es... Sí, no fue fácil que las entidades y los funcionarios y funcionarias asumieran que también, pues al ser Estado, son responsables. Digamos, aquí uno cuando decide ser servidor público y representar al Estado, pues está asumiendo la responsabilidad de lo bueno, pero también de lo malo. Y asumir eso implica, pues, restaurar esos daños y representar al Estado en esa redignificación de la gente y en esa respuesta pendiente y aplazada a los derechos de esas víctimas. Entonces, creo que lo que se logró fue, pues, comprometer a muchas personas cuando tuvieron la oportunidad los funcionarios de ver cómo la vida de la gente empezaba a cambiar. Creo que empezó a haber un compromiso más alto de ellos y ellas, y yo sentí inclusive que nosotros debimos haber involucrado mucho más en el día a día de las emociones que produce ese contacto con la comunidad a las otras entidades. Eso lo empezamos a hacer tal vez en el segundo año o el tercer año, pero debimos haber hecho eso desde el principio porque muchas entidades no se sentían que tenía eso que ver con ellas. Y la única manera que tuvimos después de involucrarlas fue finalmente hacerlas parte de lo bueno también, claro. Hacerlas parte de los momentos bonitos, de agradecimiento a las comunidades, de reconocimiento a las comunidades, y finalmente se vuelve un proceso, creo yo, de crecimiento, ¿no? De crecimiento de ese trabajo en equipo y de esa, no sé, yo decía muchas veces que a través de estos procesos lo que nosotros aprendimos fue a ser un mejor Estado. Claro. ¿Sí? Y finalmente la sociedad con su responsabilidad y las comunidades también con el rol que tienen que asumir y el liderazgo que tienen que asumir en sus propias transformaciones, pues terminaron fortalecidas, que esa era la idea, ¿no? Es igualmente importante el proceso que el resultado mismo, cuando no sé, yo pensaba hoy y hablaba con esta experta, muchos colectivos, organizaciones y procesos nacionales, nosotros los encontramos, los buscamos, los identificamos cuando estaban en una crisis, digamos, habían perdido gente, no tenían dónde reunirse, no tenían, totalmente desesperanzados, y el solo hecho de juntar esas organizaciones, esos colectivos, para que hablaran sobre los daños que les había pasado, o para definir cómo iban a seguir trabajando. Solo encontrarse ya para ellos era, yo diría, reparador, porque no se encontraban hace muchos años. Entonces hubo un proceso de fortalecimiento y de reconstrucción del tejido social a través del proceso mismo de construcción de los planes y de las rutas, que creo que es un gran aprendizaje. No solamente es el resultado, sino el cómo se llega a él y la apropiación que la gente hace de ese proceso y la valoración que hace de ese proceso. Porque si fuera un proceso en donde el Estado llega y entrega, aquí está su paquete de reparación colectiva, el impacto y la transformación que se esperaba de ese proceso pues nunca se hubiera dado. Y tal vez esa reflexión impacta todo el proceso de paz, ¿no? A veces la paz, ¿no? Se vuelve el resultado, como ¿a dónde vamos a llegar? A la paz. Y no nos damos cuenta tal vez que el proceso es lo que tenemos como que gozárnoslo un poco. A mí me gusta mucho el lema de esta Semana por la Paz que convoca Red de Paz todos los años, y es Coloreando la Paz. Primero porque además tienen unas imágenes muy lindas como de la diversidad colombiana, pero un poco como la invitación es: coja un lápiz, coja un color y coloréela, ¿sí? Porque es que esto es de usted, y además la paz tiene color, es diversa, la paz huele a algo, ¿sí? Huele a esas recetas tradicionales que se dejaron de cocinar y que por el retorno de las comunidades se volvieron a cocinar. Se siente, tiene ritmo, los bailes que se dejaron de bailar, o sea, tiene
toda la emoción, el color y sobre todo hay que colorearla porque es que hace parte de, todos somos parte de esa construcción, ¿sí? Entonces, creo que ese es un aprendizaje de estos procesos en donde no era el Estado entregando, la víctima recibiendo, sino era Estado y víctima construyendo juntos un futuro mejor, tanto para esa comunidad, para ese colectivo, como para esa institucionalidad. Por eso yo decía, y le decía al equipo siempre, cuando estén frente a uno de estos procesos, cuando estén frente a una víctima en particular, siempre piensen qué es lo que ustedes pueden estar recibiendo, no qué es lo que le van a dar a esa víctima, qué es lo que van a darle a esa comunidad o a ese colectivo, cuál es la oportunidad que está frente a ustedes de aprender. Algo van a aprender de ese contacto, de ese proceso, porque si no, pues no hicimos nada. Y yo sí creo que ahí se construyeron equipos y de ahí salió mucha gente que trabajó en ese proceso desde lo público, que creció profundamente como colombiano, como ser humano, como profesional y como ciudadano. Claro que sí, Paula. Vamos a nuestro primer corte acá en Protagonistas de la Paz y ya regresamos en el programa de hoy. Les recordamos a nuestra audiencia hoy la reparación colectiva, un camino hacia la paz y la reconciliación. Ya regresamos. Esta es La Voz del Derecho, la única radio especializada en temas jurídicos. Informamos, debatimos y dialogamos sobre los hechos relevantes en las distintas disciplinas. La Voz del Derecho, una radio de temas y propuestas. Regresamos a nuestro segundo segmento en Protagonistas de la Paz, hoy con Paula Gaviria, exconsejera presidencial para los derechos humanos y una persona muy cercana al proceso y de construcción de paz que está viviendo hoy el Estado colombiano y toda la sociedad en general. Paula, terminábamos hablando un poquito de cómo ha sido esta implementación de reparación colectiva y, digamos, todas estas enseñanzas que nos ha traído los procesos. Tú hablabas un poquito de construir desde lo construido, que es un reto en un país en el que, al parecer, cada gobierno pareciera querer empezar de ceros o inventarse, como dicen en el argot común, que el agua moja, ¿cierto? Uh-huh. Parte de lo que resaltábamos un poquito es la apuesta de avanzar en medio de la continuación del conflicto armado. Uh-huh. ¿Cómo fue el abordaje que se dio frente a la reparación colectiva en esa mesa de diálogo entre las FARC y el gobierno colombiano en La Habana? ¿Qué herramientas se incluyeron? Sabemos pues el tema de los programas de desarrollo con enfoque territorial, pero ¿cómo se abordó este tema de la reparación colectiva? Pues yo me encontré con algo muy importante y muy bonito y fue una valoración muy positiva por parte de los negociadores del gobierno, del equipo negociador del proceso ya adelantado de reparación colectiva. Cuando me llamaron en el 2014, al final, creo que fue principios del 15, a presentar en la mesa de conversaciones toda la aplicación y la implementación de la política de víctimas, pues yo le hice un énfasis especial a la reparación colectiva porque sabía que ahí había unas pistas importantes para la solución al conflicto y la construcción de la paz, definitivamente. Ahí estaba pues muchas de las apuestas que ya se habían empezado a vislumbrar en materia de desarrollo rural, de profundización de la democracia y obviamente del tema de víctimas. Entonces yo encontré un terreno ya abonado, que pues creo que era un terreno que se había abonado por la propia implementación, por los testimonios de colectivos, porque ya habíamos empezado a entender que por ahí era el camino. Y lo que hicimos fue darle un poco más de importancia, como tú dices, en el punto que para la paz territorial era esencial, y es esencial, que es el de los planes de desarrollo con enfoque territorial, para que tuvieran también un enfoque de reparación colectiva y optimizar, digamos, también esos procesos, aprovechar esa semilla que se ha empezado a sembrar con la reparación colectiva, en donde la comunidad ya había empezado a hacer su propia, y había empezado a tomar sus propias decisiones frente a aquello que para ellos era lo prioritario hacia la transformación de su futuro, y obviamente todos los análisis que se venían haciendo sobre los daños que habían ocurrido en esas comunidades. Pero también en el capítulo ya propiamente de víctimas, en el
el de reparación para la construcción de la paz, pues hay unas referencias importantes a la reparación colectiva, donde se le da mucha importancia a la reparación de organizaciones, de digamos lo que se conocía como casos nacionales, de procesos políticos también, y se le da también mucha importancia a la rehabilitación comunitaria, con los procesos que se venían adelantando ya en la unidad de una estrategia pues que se valoró muchísimo y que fue muy querida por las comunidades, que era la estrategia Entrelazando, donde se trabajaba pues la reconstrucción de ese tejido social roto por el conflicto. Se le dio también importancia a eso y se amplió un poco, porque la pregunta era, ¿qué es aquello que con el fin del conflicto podemos hacer mejor? Ya estamos haciendo mucho, hay una ley de víctimas que nos plantea unos desafíos, pero ¿qué es aquello que vamos a poder hacer mejor si hay esta oportunidad que nos da el fin del conflicto? Y claramente entonces tenía el énfasis en la convivencia, cómo integramos a otros actores que han estado excluidos de esa conversación, cómo en esos procesos colectivos y de rehabilitación comunitaria también invitamos a quienes están en proceso de reintegración, cómo hacemos procesos en donde convoquemos más a la comunidad para que también todos se sientan parte de esa reconstrucción, porque el riesgo de trabajar solamente con unos u otros es excluir a otros. Claro. Entonces trabajas con quienes se están reintegrando, trabajas con quienes fueron afectados y dejas por fuera a otros segmentos de la población que de pronto no se desplazaron porque se quedaron en la resistencia, no clasifican dentro de las categorizaciones que traen a veces las leyes y puede haber como riesgos de repetición de violencias y de conflictividades. Entonces, tiene un enfoque más de inclusión, de convivencia, obviamente de no repetición, un énfasis muy importante en el reconocimiento también de responsabilidades, como en este efecto simbólico que tiene sobre la comunidad, que quienes causaron los daños reconozcan que los causaron y se arrepientan de haberlo hecho. Y bueno, fue finalmente lo que quedó en el acuerdo es un respaldo a lo que se venía haciendo en reparaciones colectivas, ajustado a un contexto de fin de conflicto. Paula, y en esa implementación de los acuerdos, pues sabemos que vamos un año, un poquito más, un año y unos meses en la implementación de lo acordado. ¿Cómo ves el desarrollo de la reparación colectiva? ¿En qué ha avanzado? ¿Qué consideras debe reforzarse? ¿Qué cambios de pronto institucionales ha tenido? Pues yo creo que tiene que fortalecerse porque es normal que el país esté un poco concentrado y que haya volcado su mirada hacia el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, la creación de las nuevas entidades, Jurisdicción Especial para la Paz, Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, toda la discusión legal del procedimiento en el Congreso, de los decretos que creaban y ponían a andar las entidades, la interpretación y los estudios de la Corte, pero digamos, a la par de todo eso y como parte del sistema integral, pues está la reparación. En el capítulo 5, y si uno lee la introducción del capítulo de víctimas, en la introducción está la reparación y está la política de víctimas. Está inclusive una apuesta por hacer unas reformas, unos ajustes participativos que todavía están pendientes a la política que fue parte de lo que se acordó. Porque pues la política no se podía implementar igual a como si hubiera seguido el conflicto porque se acabó. Claro. Entonces, sí creo que se ha concentrado como el interés, la atención y los esfuerzos en esta nueva institucionalidad. Uh-huh. Y se ha descuidado un poco como el interés, digámoslo así, porque sé y claramente tengo toda la confianza en que la política ha continuado, la Unidad para las Víctimas ha continuado su trabajo, la Unidad de Restitución avanzó también muchísimo en sus procesos, pero siento un poco que el interés se puso y la mirada se puso en otro lugar. Creo que es el momento de volver a estos procesos. Ya la unidad ha avanzado muchísimo, ya son más de 600 procesos que han sido incluidos en el registro colectivo, son ya muchos sujetos que tienen avanzadas sus medidas de reparación.
pero creo que hay un país que tiene que recordar que este conflicto dejó esas afectaciones colectivas y que hay que restablecer, restaurar y transformar esos daños en oportunidades para esas comunidades y esos colectivos y pues solidarizarnos con esos procesos y acercarnos a ser parte de ellos, porque son comunidades que con todas las dificultades decidieron volver a creer, decidieron volver a confiar en el Estado, han organizado sus prioridades y están como muy esperanzadas con su futuro y no las podemos abandonar, que creo que eso es parte de la responsabilidad que se tiene cuando uno inicia este tipo de procesos. La gente que un día dijo, listo, voy a decidir volver a confiar, pues uno no le puede fallar. Claro que sí. Incluso, Paula, pues se acaba el conflicto armado, pero igual el conflicto, digamos, que vive en los territorios se mantiene. Es la forma como lo vamos a solucionar lo que queremos cambiar un poco. Entiendo un poco también ese llamado de los obligados a reparar, que son los que ocasionaron el daño, pero como tú bien lo decías, ese rol de la sociedad, ¿qué papel juegan los diferentes actores que están hoy en el territorio y que seguramente lleguen una vez transitemos pues esta época de violencia? ¿Qué papel pueden jugar estos empresarios, estas organizaciones sociales, la comunidad, las organizaciones internacionales? ¿Cómo podemos aportar todos a esta reparación colectiva de los diferentes grupos, comunidades y organizaciones? Yo repito muchas veces que lo que le pasó a 8.600.000 personas, colombianos y colombianas, nos pasó a todos los colombianos. El que yo no sea una víctima directa del conflicto o indirecta, porque tengo un desaparecido, en fin, no quiere decir que esto no me pasó a mí también como colombiana, porque pasó mientras yo estudiaba, mientras yo seguía mi vida, o sea, fui indiferente a esta realidad y creo que pues ya no puedo seguirlo siendo. Entonces, ahí hay, pues en este caso 650 procesos colectivos de grupos de personas, de comunidades que han dicho, sí, esto a mí me pasó, el Estado ha decidido creerme, confiar en mí, ha empezado a hacer un diagnóstico de efectivamente la magnitud de esas afectaciones, porque uno no puede restaurar nada ni transformar nada si no sabe qué fue lo que se rompió y lo que se dañó y lo que se afectó. Entonces, aquí están unos daños, acá están unas afectaciones, un sufrimiento, unas pérdidas, unas vidas que ya no están, cómo la sociedad presente en el territorio específico se compromete a acompañar esa transformación de esa comunidad, que es la transformación de todos en su región. Hay casos importantes, hay empresarios y empresas que hacen presencia en ciertos territorios que están empezando a acompañar estos procesos sin que tengan que haber sido también responsables. Acá no es un tema, la reparación colectiva y el proceso. El proceso no es un proceso adversarial ni de responsabilidades. Aquí es un tema, diría yo, más de convivencia y reconciliación, en donde queremos que en esos territorios no se repitan esos horrores y queremos juntos transformar, ya en lógica, digamos, de reconciliación, esas realidades. Entonces, ahí hay que comprometerse desde los privados, la academia, hay una academia que se ha venido involucrando y que se ha echado, digamos, al hombro muchos de estos casos en las regiones, porque los sujetos colectivos, las comunidades y los demás procesos, pues también se han sentido solos en esa interlocución con el gobierno. Inclusive la misma unidad se ha sentido sola en el trabajo, porque siente que a veces no hay el suficiente respaldo de otras entidades o de otros actores. Entonces, creo que sí hay pendiente diría yo, empezaría por una visibilidad mayor de estos procesos, de sus apuestas, de sus sueños, de sus reivindicaciones, que creo que pues celebro mucho que hayan decidido concentrar este programa en ese tema. Creo que sobre eso hay que elevar la visibilidad de los medios de comunicación, pueden hacer un trabajo bueno, claramente las universidades, en fin, y hay que contar las historias. Creo que acá hay historias hermosas de transformación, de construcción de paz, que es un terreno. Yo siempre he visto la reparación colectiva como un terreno
que se aró, un terreno que, como una tierra que se dejó abonada para que llegara la implementación de los acuerdos de paz a muchos territorios. Porque ahí hay una gente que siente que ya han sido tenidos en cuenta, que su dolor ha valido la pena, que no se está acordando cosas con quienes causaron los daños sin que haya pasado por un reconocimiento también de sus afectaciones. Entonces ahí hay un terreno abonado. Yo diría que esos actores que hacen parte de esos procesos de reparación colectiva finalmente son constructores de paz, que estaban ahí antes de que se terminara el conflicto y que van a estar ahí después, digamos, son los que van a seguir abonando, porque como tú dices, los conflictos tampoco se acaban. Las conflictividades, las tensiones sociales, porque somos un país diverso, porque la inequidad sigue siendo altísima, porque el acceso a servicios sigue siendo escaso, porque el Estado todavía está llegando a muchos territorios, pues esto no es como que la paz mágica, sí, donde se firmó una varita, ¿no? Sí, así no es la paz colombiana, digamos, y eso la hace también, pues, muy atractiva, muy interesante, y volvemos todos como a lo que habíamos dicho antes de, pues, que todos tenemos que coger el color y colorearla. De acuerdo, Paula, y escuchándote, el tema de la visibilización de las víctimas, de ese reconocimiento, de darles esa voz. Me acuerdo de una charla que precisamente ayer, ahorita que hablabas de la Semana por la Paz, daba el autor investigador Jean-Paul Lederac, que por cierto, pues como les decía, estuvo en la inauguración el día de ayer de la Semana por la Paz en la Universidad Javeriana. Aprovecho para decirles que la Semana por la Paz va a tener actividades programadas más o menos hasta el 21 de septiembre para que estén muy pendientes todos nuestros oyentes. Vamos a compartirles información a través de la página de la emisora, el cronograma para que puedan programarse. Y él hablaba de la importancia que tiene para la construcción de la paz la centralización en la red de relaciones, es decir, construir esa nueva red de relaciones. La necesidad de entender que la calidad de vida de cada uno depende de la calidad de vida que tenemos como comunidad. Y la importancia de devolverle a la persona, que él hablaba ayer, la importancia de hablar, de tener voz, esa resonancia, esa capacidad de decir lo que le pasó y de poder volver a sentirse reconocido. ¿Cómo crees que la reparación colectiva contribuye a mejorar esa red de relaciones en los diferentes territorios y a devolverle esa voz perdida de pronto a las organizaciones y comunidades? Pues es el camino, claramente para lo que tú describes de estas características de Lederac, la reparación colectiva es el camino porque te está activando, fomentando, inclusive reconstruyendo en muchos casos porque se han roto estas relaciones entre diferentes actores que juegan diferentes roles en un territorio específico, en contextos específicos. Ahí hay actores que juegan roles súper claves, las mujeres, por ejemplo, hemos visto que tienen un liderazgo específico allí en la reconstrucción. Los gestores y los actores culturales, quienes tienen algún tipo de rol en la comunidad con la cultura, también son determinantes en estos procesos, sí, y toda esa arte popular y ese arte comunitario, esa cultura que está como en la sangre y en las venas de tantos de territorios y comunidades, esa red de relaciones, y esa red de relaciones que se empieza a reconstruir también con la institucionalidad. Claro. Que se había roto o que tenía una interrelación más, digamos, instrumental y a veces de cooptación y, digamos, no relaciones sanas ni democráticas como deberían ser. Pero también el tema de que esos daños ocurrieron a unas comunidades, impactaron no solamente a los casos de reparación colectiva casi siempre tienen que ver con que asesinaron a 5 personas en una comunidad, pero esas 5 personas eran unos líderes significativos para los procesos sociales y comunitarios de esa comunidad que generaron un impacto específico en todo un grupo social o en todo un pueblo, un municipio, y un poco como la conciencia frente a que el destino de un grupo social pues
no solamente debe ser visto como el de ellos, sino el de toda la comunidad y el futuro. Y cuando ellos sueñan estos planes, están pensando en medidas que impactan a toda la comunidad, que es un poco lo que también dice el ERAC frente a la calidad de vida de todos. Y claramente, yo diría la centralidad de la reparación colectiva es el reconocimiento. Esto pasó, y no pasó porque usted ni era guerrillero, ni era paramilitar, ni estaba en un lugar específico. Esto nunca debe haber pasado. Aquí hay una serie de responsables, pero el Estado también es responsable porque no evitó que pasaran las cosas que pasaron. Y el reconocimiento no solamente de las responsabilidades de alguna manera vistas así, sino también de la dignidad de esas víctimas y de su calidad como ciudadanos y como sujetos políticos y derechos que pueden hablar, digamos, que ya no pueden tener miedo, ni ser silenciados por la violencia, ni ser excluidos por el Estado, ni pueden perder como esa posibilidad de transformar y ser dueños de su destino. Entonces, creo que la reparación colectiva, por eso digo que hoy deberíamos volver a ella en esta etapa de implementación de acuerdos y de construcción de paz. Son procesos, yo no me acuerdo, hace 2 años cuando hicimos el cálculo, el impacto de los procesos colectivos llegaba a aproximadamente 6 millones de personas, ¿sí? Como que los beneficiados por estos procesos comunitarios, colectivos y casos nacionales, inclusive pueden ser más de 6 millones de personas porque el número de procesos de reparación aumentó. Entonces estamos impactando a una proporción importante de la población colombiana, que además no solamente tiene un resultado porque tiene un proceso, unas medidas que están avanzando, sino son constructores de paz. Son personas que le están apostando a que la violencia no vuelva a ser la manera de resolver sus diferencias y le están apostando a tener entre todos un futuro mejor. Y creo que, y le oí también decir a Lederac, la construcción de la paz en Colombia no empezó con el fin del conflicto con las FARC. La construcción de la paz en Colombia empezó con estos procesos comunitarios y colectivos de personas que inclusive antes de que hubiera una ley de víctimas ya estaban resistiendo y haciendo ejercicios de convivencia, de transformación a través de todos estos dispositivos de arte y de algo que sacan las personas que no sé de dónde sacan cuando les ha pasado de todo, que logran, la famosa resiliencia. Eso te iba a decir, la famosa resiliencia. Que sacan de donde uno no se imagina que tienen capacidad y poder para salir adelante. Entonces, creo que por ahí es, y creo que hay que apostarle mucho más a estos procesos de transformación social y comunitaria. Antes de irnos a nuestro segundo corte, Paula, con esto que hemos hablado un poco, se me viene a la cabeza si la reparación colectiva puede ser también el camino a la reconciliación. Uh-huh. Siento que, digamos, articulando un poco el tema con las relaciones, las nuevas formas en los territorios, la apuesta, digamos, de este acuerdo que, digamos, tiene en su génesis el enfoque territorial frente a una tradición bien centralista del Estado colombiano, puede entenderse que esta reparación colectiva que llega a territorios donde no ha llegado el Estado puede ser el camino a la reconciliación. Si entendemos que la reconciliación es un proceso y si entendemos que implica la búsqueda de la coexistencia pacífica para construir juntos un futuro mejor y una visión compartida de futuro que construyamos entre todos, claramente eso es la reparación colectiva. Yo creo que sí, y sobre todo le apunta a la reconciliación ya en el marco de un acuerdo de paz. Yo diría que la apuesta de ese capítulo de reparación colectiva, de esos párrafos que están en el acuerdo en el punto 5 sobre reparación colectiva es esa, básicamente es la reconciliación. Así se pensó, así se soñó cuando se diseñó esos componentes del acuerdo y por ahí es.
porque además involucra todas las dimensiones de la reconciliación, porque estás trabajando en muchos aspectos con la interpersonal, porque hay posibilidades de encuentro, de avance en las relaciones interpersonales, pero también estás trabajando la reconciliación en su dimensión social y también la estás trabajando en su dimensión política. Y por ende, las garantías de no repetición. Si hacemos un buen proceso de reconciliación, seguramente en los territorios podrá haber, digamos, una nueva forma de vivir la vida, unas nuevas relaciones y por lo menos tratar de ver que no nos vuelva a pasar lo mismo que nos ha pasado las últimas décadas, por lo menos. Pues claramente tiene un componente para mí de prevención, digamos, cuando reconocemos cuáles son los riesgos, cuáles han sido los daños, los enfrentamos y hacemos como las correcciones que hay que hacer frente a esas desigualdades, frente a esas injusticias, etcétera, pues ahí estás trabajando en la no repetición. Pero también creo que hay que ser realistas y hay que hablar como con la claridad que la situación amerita, y es que tenemos hoy unas regiones del país, unos municipios del país en donde pues hay un impacto de las confrontaciones entre otros grupos armados no FARC que digamos tomó esta apuesta por la salida negociada y hoy son un partido político. Pero sí hay comunidades que hoy todavía viven con miedo. Obviamente claro, la proporción es mucho menor, obviamente el impacto positivo, muy positivo para aliviar el sufrimiento de los colombianos está ahí, pero también creo que hay que cuidar en muchos aspectos la no repetición en ciertas regiones del país que siguen pues viviendo con miedo, desafortunadamente por la presencia de otros actores ilegales. Muy vulnerables algunas todavía. Paula, y antes de irnos a nuestro segundo corte, como acostumbramos en Protagonistas de la Paz, le pedimos a nuestro invitado que nos comparta una canción que quiera que escuchemos hoy con toda nuestra audiencia. ¿Cuál sería esa canción en esta oportunidad? Pues a ver, yo últimamente ando en una tónica un poquito romanticona, pero no vamos a poner a nuestros oyentes no los vamos a dormir. Y bueno, y pues además toca como en español, porque ahorita estoy como en una onda y toda rara, pero no, entonces no es el momento. A mí me gusta mucho Herencia de Timbiquí y me gusta la canción Te Invito, puede ser esa, o puede ser algo de Gaiteros de San Jacinto, no sé, lo que tú quieras, y como tú conoces también tu audiencia, Santi, tú defines. Bueno, pues los dejamos en esta oportunidad con los Gaiteros de San Jacinto. Y pues les dejo de tarea la Herencia de Timbiquí, que seguramente también la han escuchado por ahí, porque este grupo de una de las regiones, digamos, golpeadas por el conflicto, también ha estado presente representando la identidad colombiana. Los dejamos entonces con los Gaiteros de San Jacinto y ya regresamos al último segmento de Protagonistas de la Paz. En La Voz del Derecho traemos las noticias y profundizamos en ellas. Las verificamos, las confrontamos, las ponemos en contexto. Sometemos los hechos, las decisiones y las controversias a la crítica respetuosa pero franca. La Voz del Derecho, radio en profundidad. Regresamos a nuestro último segmento en Protagonistas de la Paz, luego de esta bonita canción de los Gaiteros de San Jacinto. Paula, sabemos que no hay una única fórmula que nos lleve a la reconciliación. Muchos autores nos han dicho eso en diferentes espacios. Obviamente hemos aprendido de los acuerdos y de los procesos, de los intentos de negociación que se han tenido a lo largo de la historia colombiana. ¿Cuáles consideras tú son los pilares básicos sobre los cuales debemos centrar nuestros mayores esfuerzos para llegar a esa reconciliación nacional? Mira, primero partir de la base de lo que ya dijimos, es un proceso, es un camino, es un horizonte, se construye todos los días. Obviamente también hay unas metas a las que tú puedes aspirar y llegar, y unas conquistas que se pueden lograr como sociedad, pero es básicamente un proceso. Y el Estado lo que genera son unas condiciones para que se logre la reconciliación. Y esas condiciones tienen que ver, por un lado, creo que por eso es que Colombia tiene oportunidades enormes, pues reconocer
efectivamente las victimizaciones y reconocer que aquí esto pasó y que pasó en estas dimensiones, en estas magnitudes y que se generaron estos sufrimientos y estos daños y afectaciones. Eso es lo primero, y generar unas respuestas, unos dispositivos, unas herramientas de acceso de las víctimas a reclamación de sus derechos, a la restitución de sus tierras, etcétera. Colombia, digamos, el mundo mira a Colombia porque tiene este marco jurídico normativo, digamos, y de política pública, y tú lo decías también, integral como ningún otro del mundo y comprensivo. Derechos de las víctimas, pero también hay uno que es fundamental y creo que el acuerdo de paz fortalece muchísimo lo que venía en la Constitución del 91 y es pues la democracia. No somos cualquier tipo de Estado, somos un Estado democrático y social de derecho, y las posibilidades de volver, de incluir a gente que fue excluida del pacto político, de los pactos sociales, volverlas a incluir y reconocer estas ciudadanías y fortalecer los mecanismos de participación tanto social como política, de representación, etcétera, muy importante. Y eso el acuerdo, el punto 2 del acuerdo nos trae pues oportunidades enormes, un tema pendiente, importantísimo, que ya hemos oído que hay iniciativas legislativas para superar este tema de las famosas curules para las víctimas que buscaban esa reparación política. Era esa reparación política a las comunidades afectadas por el conflicto. Eso creo que es un tema que es una agenda obligada de este Congreso. Y en general el fortalecimiento de esos mecanismos de participación y que esta pues sea efectiva con las garantías que requieren las comunidades y las personas. Obviamente que quienes han decidido dejar la guerra, dejar la ilegalidad, pues que tengan todas las condiciones para reintegrarse a la vida civil y que tengan también las oportunidades políticas de ejercer la política, de ser representantes de esas necesidades y defender a esas comunidades que decían defender. Eso creo que es algo que hace parte de las condiciones de la reconciliación. Y obviamente entender que los contextos son particulares, que no hay que la reconciliación no se puede decretar desde de Bogotá o desde las capitales del país, que hay que oír, entender y conocer las posibilidades que dan los diferentes procesos y las idiosincrasias y digamos los recursos finalmente que tienen las comunidades para salir adelante y digamos cada uno hace la receta a su manera, le mete los ingredientes que cree que en ese contexto específico hay que meter. Entonces hay contextos en donde tendrá que haber mucha más participación de la mujer por el rol histórico de la mujer, y para la transformación que requiere esa comunidad, pues la mujer tendrá que tener mecanismos mayores de participación o, en fin, dependiendo de los contextos, esas necesidades y esas particularidades creo que son fundamentales. Y obviamente que hay algo importante, lo hablábamos ahora, y es pues la seguridad. Digamos que la gente sienta primero que el monopolio de las armas lo tiene el Estado y no lo tiene nadie más. Base fundamental para esa confianza. Pero también pues que se sienta pues que hay un Estado que lo protege y que previene cualquier tipo de riesgo. Eso es fundamental para confiar. Y ese es como el momento en el que estamos también ahora. Es un Estado que ha dado un paso muy importante hacia dejar atrás un conflicto prolongado, que ha decidido desde antes de terminarlo emprender un proceso de atención y reparación a sus víctimas, de transformación, pero que todavía tiene temas, y yo terminaría con esto, tal vez en el lugar de lo cultural y de los valores pendientes. Y esto tendría que ver un poco más con la última trabajo que desempeñé como consejera de Derechos Humanos. Hay todavía una cultura de derechos humanos pendiente en Colombia, de valoración y de respeto por la vida, de respeto por el otro, por la diversidad, por la legalidad, por lo público, que pues puede ser fruto, digamos, del conflicto prolongado, etcétera, que dejó como
como desatendidos estos temas o estas secuelas también en la población, pero creo que el tema tiene que ver con las transformaciones que vienen desde lo cultural que todavía están pendientes y son transformaciones que claramente no se dan de un día para otro, pero que la sociedad tiene que tomar la decisión de que quiere hacerlas y no un poco trasladarle el problema a los otros, ¿no? Esto tiene que ver es con otros que estuvieron en el conflicto, con un Estado que o no ha estado o ha sido incapaz de llegar o lo que sea, sino esto tiene que ver conmigo. Yo soy agente también de transformación, yo hago parte, yo vivo en esta sociedad, no vivo en otra, por consiguiente tengo responsabilidad con el futuro de mi comunidad y no puedo seguir volteando los ojos porque nos costó muy caro ser indiferentes a lo que pasaba en este país durante tantos años. Entonces, conclusión, la reconciliación tiene que ver con todos. Claro. No tiene que ver con una comunidad específica. De nada sirve que una comunidad específica logre avanzar y que un Estado a nivel territorial logre concretar las condiciones si no tenemos a todos los involucrados, a toda la sociedad rodeando estas apuestas de estas comunidades. Entonces, creo que el mensaje es que la reconciliación es de todos y que todavía hay mucha gente que está esperando nuestra solidaridad y nuestro acompañamiento a esos procesos y a esas causas sociales en el territorio. Paula, y antes de despedirnos, me gustaría preguntarte un poco sobre ese horizonte que planteabas un poquito. ¿Qué horizonte tenemos también con esta mesa de negociación o de diálogo con el ELN? Si bien hemos llegado a un acuerdo con las FARC, una de las guerrillas más antiguas, más grandes del hemisferio, si se quiere, todavía hay un proceso de diálogo con el ELN que no podemos desatender ni olvidar. ¿Qué horizonte ves ahí? ¿Qué mensaje de pronto le darías también a los estudiantes que nos están escuchando, que nos acompañan cada semana y que están interesados en estos temas? Pues que todavía hay zonas del país, que hay comunidades y poblaciones que no han sentido que el conflicto se acabó. Hay zonas del país con una presencia importante del ELN y ahora de actores, digamos, que se mueven a través de las economías ilegales, etcétera, que impactan pues a las comunidades en territorios como algunas zonas de Chocó, algunas zonas de norte de Santander, algunas zonas de Antioquia, el Bajo Cauca, en donde realmente inclusive la Fiscalía lo ha dicho, se están inclusive incrementando los índices de violencia en esos municipios muy particulares. Y el ELN es un actor fundamental que puede contribuir a resolver estas afectaciones. Hoy, ayer, hubo algunos anuncios frente a la liberación de algunos secuestrados. Creo que eso son buenas noticias. Creo que la agenda en el momento que quedó cuando se terminó el gobierno anterior, pues estaba avanzada, sobre todo en el punto de participación y en el punto de cese al fuego. Creo que esos avances el presidente Duque ha dicho que va a analizarlos para tomar decisiones. El Alto Comisionado para la Paz también lo ha dicho y obviamente ha puesto por delante el tema de la liberación de los secuestrados y por eso hay que estar muy pendientes de las noticias, pero creo que hay que insistir como sociedad. Aquí creo que hemos dejado solos y solas a las personas que desde sociedad civil han insistido en la paz completa, pero básicamente por lo mismo que nos pasaba con las FARC, porque el conflicto no lo hemos vivido tan de cerca en ciertas ciudades del país y lo vemos lejano, pero pues hay comunidades que todavía están esperando nuestra solidaridad y nuestra insistencia y persistencia en exigirle al ELN que cese cualquier tipo de afectación a la población civil y al gobierno, obviamente que encuentre el camino y la manera de restablecer esa mesa de conversaciones. Pues Paula, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Protagonistas de la Paz. Esperamos poderte tener una próxima oportunidad acá y ojalá dirigiendo y acompañando desde otros lugares este proceso de construcción de paz que necesita tantas personas que estén comprometidas como tú lo hiciste y como lo estás haciendo desde donde estés. Muchas gracias y obviamente cada vez que me inviten los acompañaré.
Bueno, muchas gracias. Y a nuestra audiencia, recordarles que como estamos en la Semana por la Paz, vamos a poner la programación en la página de Protagonistas de la Paz y en la página de la emisora La Voz del Derecho. Los invitamos el 7 de septiembre a la jornada Yo Te Cuido en el Parque de los Periodistas, con artistas invitados como Edson Belandia, Desarme, La Perla, Harold Dávila, Gaiteros de San Jacinto, que lo estábamos escuchando. Va a ser en el Parque de los Periodistas a las 3 p.m. el 7 de septiembre, para que todos asistamos y sintamos ese compromiso también con la construcción de paz. Chao, Paula, muchas gracias. Chao, gracias. La Voz del Derecho presentó Protagonistas de la Paz. Un espacio de análisis, reflexión, crítica y contenido sobre la realidad colectiva. Estuvieron con ustedes Valentina Erazo, Andrea Ospina y Santiago Forero. Protagonistas de la Paz.